Hola, qué bueno que están ahí. Cuánto nos alegra saber que contamos con su audiencia, ¿verdad? Su presencia ante las cámaras de Etincore de Patris Publication en esta edición especial, diríamos, de Directo al Corazón, que de ordinario los temas que se tratan en este espacio tienen que ver con la pastoral familiar. Pero en conversación con la productora de este espacio, Alexandra Muñoz, le abordamos sobre un asunto que tiene mucha actualidad y tiene que ver con Israel, porque muchos creyentes, muchos cristianos, están como algo confundidos con respecto al Israel de hoy y el Israel bíblico, el que nos dice la Biblia como pueblo escogido de Dios. Y entonces hay controversias de diferentes lados. Y entonces, eh, luego del sí de Alexandra, pues procedemos a buscar información de quién podría ser esa persona que pudiera abordar esto con seriedad y con conocimiento, ¿verdad? Con profundidad. Y entonces tocamos varias puertas y una de las puertas que tocamos fue la del compañero periodista puertorriqueño Luis Penchi Ramírez. Y él nos recomendó a una persona que ustedes la están viendo ahora mismo en pantalla, eh, que tiene una trayectoria impresionante. Yo tengo datos de él, pero nos ocuparía gran parte del programa hablar sobre todo lo que esta persona ha sido y ha aportado a la historia del cristianismo, diríamos, actual. Lo saludo con mucho cariño y orgullo al puertorriqueño, doctor Samuel Pagán. Saludos a Agustín y saludo a toda tu buena audiencia. Qué gusto estar aquí el día de hoy dialogando sobre estos temas tan interesantes que nos entusiasman, pero que también nos desafían. Pero Sí. es un placer para mí dialogar con ustedes en este día. Fíjate, para que las personas que nos ven y nos escuchan tengan conocimiento de quién es usted. Yo, claro, tuve que achicar un poco. Hay que decir Está bien. usted, que lo que yo leí me impresionó. Pero, No, pues claro, por cuestiones de espacio, de tiempo, qué sé yo, pues entonces voy a compartir con nuestra audiencia, ¿verdad? ¿Quién es el doctor Samuel Pagán? Puertorriqueño. Puertorriqueño de pura cepa, como decimos Ya allá empezaste bien, ya empezaste bien. como yo. Jíbaro como yo. Yo me siento orgulloso cuando alguien me dice que soy jíbaro. Claro. Y entonces, es ministro ordenado de la Iglesia Discípulos de Cristo, decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén y consultor de traducciones de la Sociedad Bíblica Internacional. Su trabajo académico ha sido extenso, como le dije hace un rato. Ha escrito sobre 80 libros y cientos de artículos en torno a temas exegéticos, teológicos y pastorales. Además, ha sido el académico puertorriqueño con más protagonismo en el complicado ministerio de las traducciones de la Biblia y uno de los eruditos latinoamericanos de más reconocimiento y aprecio. Subrayo, aprecio. Tanto en la academia como en la iglesia. Entre sus obras más difundidas y comentadas se encuentran Jesús de Nazaret, El Rey David, Introducción a la Biblia Hebrea, Comentario a los Salmos, Cristología, Pablo, Moisés y Elías. Ha sido presidente, decano y profesor de varias instituciones de educación teológica superior en Puerto Rico, su país natal, en Estados Unidos, América Latina, África, Europa y en el lejano y mediano Oriente. Como decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén, el doctor Pagán promueve, organiza y dirige viajes de estudios a la Tierra Santa, a Europa y el mar Mediterráneo. Eso es una especie de síntesis de lo que de esa gran trayectoria de este invitado especial que tenemos para
el tema de hoy, que les mencioné que tiene que ver con Israel, porque déjenme decirle una pregunta común entre los cristianos católicos y protestantes, ¿verdad? Claro, E incluso, fíjate, entre muchas personas que no son creyentes. claro. Porque los que no son creyentes, por lo general, lo que hacen es usar lanzas filosas para nosotros los creyentes. De si el actual Israel es el Israel del que nos habla la Biblia. Y la determinación de si Israel constituye el pueblo de Dios en la actualidad es ciertamente una cuestión compleja, que depende de la interpretación religiosa. Desde la perspectiva del judaísmo, estoy mirando información, buscando información, porque no soy experto en la materia, pero me interesan estos temas, ¿verdad? Desde la perspectiva del judaísmo, la nación judía es considerada el pueblo elegido. Mientras que en el cristianismo existen diversas posiciones respecto a este tema. Por eso hemos querido hablar sobre el asunto con alguien que sí sabe de esto. Que como diríamos allá en nuestros pueblos de la isla, desayuna, almuerza y cena este tipo de temas. Y ya ustedes ya escucharon su trayectoria, sus conocimientos, ¿verdad? Sobre el tema que nos atañe. Así es que otra vez vamos a conversar con el doctor Samuel Pagán. Saludos y qué bueno que está con nosotros. No, mi placer. Este es un tema importante, no solamente desde la perspectiva teológica, porque es parte del diálogo teológico, pero tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones étnicas, tiene implicaciones lingüísticas y sociolingüísticas. Es decir, que es un tema que uno puede abordar por diferentes ángulos, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva histórica. Es un tema para un curso de un año y para investigaciones doctorales. O sea, este es un tema amplio y complejo, pero aquí por lo menos vamos a tocar algunos puntos que nos pueden ayudar. Y primero, déjame hacer una afirmación teológica. Mi primera vez que yo fui a Israel fue en el 1980, cuando estaba culminando mi primera tesis doctoral. El decano me dijo que fuera a Israel. Yo le dije, mire, yo no tengo dinero, a mí me gustaría ir. Me dijo, yo no te estoy preguntando si tienes o no tienes dinero, te estoy diciendo que tienes que ir allá a estudiar arqueología bíblica, arqueología relacionada con la Biblia, y para estudiar la sociología de la religión en Israel. Yo conocía del judaísmo porque yo estaba estudiando en una escuela rabínica. Yo vengo de Princeton, pero estaba en ese momento en el programa doctoral en el seminario judío, en la escuela de Columbia University. Y él conocía el mundo del judaísmo, pero llegar allí es entender un fenómeno extraordinario. Y yo fui allí a estudiar y realmente aprendí, disfruté. A los 2 días, a mí me parecía que ya yo era de allí. Y como a la semana llamé a mi esposa y le dije, un día nos vamos a mudar aquí. Y en efecto nos mudamos allá, siempre íbamos en los 90, en los 80, en años sabáticos, en los veranos a investigar y a escribir. Pero ya en el 2001 nos fuimos un año y en el 2007 nos fuimos por un año, que se convirtieron en 2, en 3, en 4, en 5. Y después que ya nos íbamos a regresar fue que me nombraron decano del Centro de Estudios Bíblicos. Entonces me he mantenido en ese viaje. Por eso es un tema grato, bueno, pero en el cual hemos estado inmersos los últimos 40 años de mi vida. Sí, entonces la pregunta, comencé diciendo que es un tema complejo para entenderlo. Ahora la pregunta es, le pregunto, ¿verdad? ¿Por qué es complejo? Mira, es complejo por varias razones. Primero, en la Biblia nosotros hablamos de y tenemos el pueblo de Israel. Pueblo de Israel. Y en la sociedad contemporánea tenemos el Estado de Israel. Estado de Israel.
el pueblo de Israel en la Biblia es parte de una revelación histórica de parte de Dios. Todo comienza en la Biblia hebrea, todo comienza con Adán y Eva, luego viene la revelación a los patriarcas, Abraham y a Sara, luego llega a sus hijos y llega Moisés, cuando llega Moisés el pueblo vive cautivo en Egipto. Y Dios llama a Moisés y le dice, libera a mi pueblo. Pero en ese momento el pueblo era hebreos. Los documentos antiguos hablan de Japirus o Jabirus, de donde sale la palabra hebreos. Entonces los hebreos eran grupos nómadas que estaban por el desierto del Sinaí, que estaban sirviendo y vivían algunos en Egipto, pero otros se quedaron en el desierto. Pero es de ese grupo de hebreos, Dios se revela a Moisés y se revela al pueblo para sacarlo. Y ahí comienza la historia del pueblo de Israel, en el sentido de que Dios llama a Moisés para sacar el pueblo, saca a los hebreos llegan a Canaán, luego de 1000 desafíos, llegan a Canaán, y al llegar a Canaán, llegan y David con el tiempo ocupa Jerusalén. Jerusalén se convierte en el centro de gobierno del reino de Israel, y Judea es la región que está. Y de ahí en adelante, no solamente eran hebreos, no solamente eran parte del pueblo de Israel, sino que también eran judíos, porque vivían en la comunidad donde estaba Judea. Y ese entorno va a través de la historia, y en ese lugar, Jerusalén, Belén, la Galilea, Samaria, es que llega Jesús de Nazaret con el tiempo, nace en Belén, va a Egipto, luego regresa, pero no regresa a Belén ni a Jerusalén, sino que se cría en Nazaret, lleva a efecto su ministerio en la Galilea, va a Jerusalén, va y viene, lo crucifican en Jerusalén, resucita en Jerusalén, y desde Jerusalén es que comienza el gran mandato, ir por todo el mundo de llevar el evangelio de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y ahí en adelante está el evangelio llegando con Cristo Jesús, pero el pueblo judío nunca perdió su identidad. Y esto es muy importante. En el siglo I habían judíos en Jerusalén, y en el siglo V habían judíos en Jerusalén y en diversas partes del mundo. Y en el siglo XV habían judíos en Jerusalén y en diversas partes del mundo. La cuestión se complica en el siglo II, cuando hay una revolución judía y el emperador romano, para castigar a los judíos, le cambia el nombre a la región, y en vez de Judea la llama Filistea. Ese PH de la F se transforma en P, y de ahí que viene Palestina, y de ahí que vienen los palestinos. Es decir, que Jesús de Nazaret viene de esa región, pero no eran palestinos en esa época. Ese es un nombre que vino después. Cuando a mí me dice, pero Jesús era palestino, bueno, era de Belén, pero el nombre palestino, la comprensión de la región como Palestina, vino a mitad del siglo II. Y a través de la historia ha habido árabes que han vivido en Palestina, ha habido judíos que han vivido en Palestina, ha habido cristianos que han vivido en Palestina, pero también ha habido judíos, árabes y cristianos que han vivido en Jerusalén. Y a través del tiempo ha seguido así hasta que en el 1997 se establece el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel se establece en medio de tensiones, porque fue una decisión unilateral de las Naciones Unidas que dividió la tierra, pero había tierras que le correspondían a árabes que se las quitaron, había pueblos. Fue una situación muy difícil, y desde el día 1 ha habido dificultad. Fíjese, una palabra adicional para darte la pregunta. Ajá. Una cosa es el Estado de Israel, y el Estado de Israel es un Estado
multicultural, multilingüe. El 73%, 73.6% de la población de Israel es judía. El 18.1% es musulmán. El 1.9% es cristiano. El 1.6% son drusos. Y además hay 4.9%, casi 5% de ciudadanos que son de otras religiones menores. Y además, cuando estudiamos del judaísmo, en el judaísmo tenemos judíos conservadores, judíos reformados, judíos ortodoxos, ultraortodoxos y ultra ortodoxos. Entonces, además de judíos que no creen, son ateos, esa mezcla hace un estado complejo, no solamente de judíos, sino de otras tradiciones árabes, de otras tradiciones religiosas que complican la sociología diaria. Es decir, que si decimos el pueblo de Israel es lo mismo de Israel que el Estado de Israel, hay que responder sí, pero sí, porque hay continuidad histórica a través del pueblo de Israel, pero el Estado de Israel actual no es un Estado religioso, es un Estado que tiene judíos, musulmanes, cristianos, drusos y otros grupos religiosos. Creyentes y no creyentes. Y creyentes y no creyentes. Sí, para que todo el mundo esté claro en este asunto. Ahorita mencionó la cuestión del nacimiento de Jesús. Entonces a mí se me ocurrió, qué bueno que lo mencionó, la siguiente pregunta es, ¿por qué se puede decir, por qué? Usted me responde, ¿verdad? Y nos aclara eso. ¿Por qué se puede decir que Jesús era judío desde el punto de vista étnico y religioso? Mira, él nació de una familia judía. Y esto que te voy a decir va a sonar raro, pero es así. Jesús toda su vida fue judío, fue un rabino judío. El cristianismo se desarrolla después de la resurrección. Mientras Jesús estuvo vivo, visitó las sinagogas, era un rabino, pero no era un rabino de Jerusalén, ortodoxo. Era un rabino de la Galilea y la Biblia denomina la Galilea como Galilea de los gentiles, Isaías. Entonces, el día de hoy, Agustín Muñoz entiende la palabra gentil, Samuel Pagán, como una palabra de grata, una persona grata, una persona gentil, bien educada, noble, buena gente, mientras que en la época bíblica gentil era impío, incircunciso, no creyente, era una palabra despectiva que se le daba al pueblo. Entonces Jesús venía de esa región, una región que se veía con malos ojos desde el punto de vista de los ortodoxos de Jerusalén. Segundo, de toda esa región, viene de Nazaret, y de acuerdo al texto bíblico y a las tradiciones judías de la época, de Nazaret no salía nada bueno. Es decir, que en un ambiente, Jesús viene de un ambiente de prejuicios contra él, pero él era judío, vivió el judaísmo, él decía, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a que se cumpla, pero era una nueva serie de interpretaciones de la ley, una nueva comprensión de la ley. Es decir, que cuando alguien le diga a Agustín o le diga a nuestros televidentes o los que nos escuchan que si Jesús era judío, la respuesta es sencilla, sí, era judío, era judío. Lo que pasa es que después de la resurrección, el apóstol Pablo y los cristianos desarrollan su movimiento y desde muy temprano comenzaron los primeros cristianos los conocían como la gente del camino, posiblemente relacionándolo con el Salmo 1, bienaventurado el varón, sino en camino de pecadores no ha estado. Es decir, que Jesús de Nazaret muere judío, pero resucita para que se abra una nueva experiencia religiosa en el mundo que se conoce como el cristianismo. Sí, siguiendo esta línea, me gusta porque nos da mayor conocimiento, ¿verdad? Y nos amplía, ¿verdad? El conocimiento. ¿Cómo influye la interpretación geográfica y política actual en la percepción de la identidad de Jesús? Mira,
Qué buena pregunta. Esa es una pregunta para un curso de un año. Mira, es interesante lo que me pregunta, porque para los judíos reformados, Jesús de Nazaret es una figura que hay que estudiar, porque fue judío hasta el final. Para los judíos conservadores, Jesús de Nazaret es una figura histórica que debemos evaluar la implicación de su mensaje. Hasta ahí. Para los grupos ortodoxos ya comienza la interpretación a verlo como un hereje. Ultra ortodoxo, pues un hereje magno. Ultra ortodoxo, pues entonces un hereje. Entonces cuando te ven te escupen. Si te ven con una cruz aquí, pues entonces se distancian de ti. Porque recuerda que el mundo de las ideologías y de las religiones tiene diversos sectores. Y hay un sector muy recalcitrante judío que no ve al cristianismo con muy buenos ojos. Pero la gran mayoría del pueblo judío nos recibe con gusto y yo me siento muy cómoda ya. Pero hay bolsillos de tensión que uno tiene que ser cauteloso. Sí, sí. Volviendo entonces al tema inicial, aunque es el mismo, pero es que están mezclados. están mezclados. Aparte que es apasionante. Ahí me encanta. La historia, ahí me encanta. Entonces, ¿cómo difiere la perspectiva del judaísmo respecto al pueblo elegido en comparación con la del cristianismo? Mira, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, no hay confusión ninguna. Israel es el pueblo de Dios. Punto. Y eso uno lo ve en Isaías de Jerusalén, eso uno lo nota luego en la historia de los profetas, eso uno lo ve en los salmos, uno constantemente. Perdóname, abre un paréntesis. Israel, ¿Sí? Israel, o sea, estamos hablando de Israel pueblo, no de Israel gobierno. Exactamente, es del pueblo, no. El gobierno vamos a llegar ahorita. Okay. El pueblo de Israel. Para el Antiguo Testamento, para la Biblia hebrea, es el pueblo de Dios. No hay confusión ninguna. Cuando llega el cristianismo, entonces la figura de Jesús se convierte en el Mesías esperado por los judíos. Los judíos esperaban un Mesías y los cristianos primitivos, los primeros cristianos que también eran judíos, entendieron que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, específicamente en Isaías 52:13 a 53:12. Ese capítulo es muy importante porque la figura de Jesús de Nazaret, desde la perspectiva cristiana, se ve retratada en ese anuncio profético que se ve en el capítulo 52 y 53 de Isaías. El resto del judaísmo no lo vio así. Los judíos siguieron viviendo su vida normal, esperando el Mesías, y los cristianos decían, no, ya nosotros recibimos el Mesías, y ahí es donde se separan los grupos cristianos de los grupos judíos. Cuando uno comienza a leer en los evangelios, uno nota que Jesús visitaba las sinagogas. Uno ve continuamente en los evangelios sinópticos. Cuando pasa el tiempo y uno llega a Juan, también a Lucas y en el libro de los Hechos, entonces cambia la fraseología y dice, Jesús visitaba las sinagogas de ellos. O sea, ya no es la sinagoga sin apellido, sino de ellos, donde se ha dividido el pueblo. Entonces los cristianos lo que dijeron es que el pueblo de Dios no solamente es el pueblo de Israel, sino que ahora, como había venido el Mesías, en la iglesia se había convertido en el pueblo de Dios. Y uno tiene el apóstol Pablo dice con claridad que la iglesia es el pueblo de Dios. Pero la gran pregunta es, que la iglesia sea el pueblo de Dios elimina las relaciones de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento y ya no es pueblo de Dios Israel. Ese es, te acabo de dar en una línea
el corazón de las dificultades. Porque para algunos cristianos ya el pueblo de Dios no tiene que ver nada, solamente la iglesia. Para unos judíos, la iglesia no tiene que ver nada con el pueblo de Dios, solamente el pueblo de Dios judío, que es una cuestión étnica del pueblo de Dios. Los teólogos y los que estamos más al tanto de la teología, lo que decimos es lo siguiente, es que sí, el pueblo judío sigue siendo pueblo de Dios y Dios está pendiente de ese pueblo para bendecirlo, ayudarlo, para que descubran y entiendan que el Mesías ya llegó. Y para los cristianos, la iglesia es el Mesías, pero no tienen que estar encontrados, sino que uno es parte de un proceso de revelación que comienza con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y en Jesús de Nazaret se rompe la cuestión étnica. Y ya el pueblo de Dios no es un grupo étnico nada más, sino que va hasta los confines de la tierra y llega a Texas, a Puerto Rico, a Chile, a África, y llega a todo el mundo. Y en todos los lugares hay iglesias que son también parte del pueblo de Dios. Pero entonces es relevante la pregunta, ¿verdad? Sí. La pregunta o sea, de cómo establece el cristianismo si existe alguna relación especial entre el pueblo judío y Dios. Sí, porque acuérdate que históricamente Dios se revela en el Antiguo Testamento, se revela a Abraham, y a través de Abraham Dios va a bendecir todas las naciones de la tierra. Esa es la. Luego viene a Moisés libera al pueblo de Dios de Egipto. Entonces, pues los judíos, primero los hebreos, después los judíos, después los israelitas, son los bíblicos. El Israel de hoy son israelíes. Unos son israelitas y otros son israelíes, para distinguir. Porque acuérdate que el día de hoy hay israelíes judíos, israelíes cristianos, israelíes musulmanes, israelíes creyentes, no creyentes, pero los israelitas bíblicos todos eran parte del pueblo de Dios, de la revelación de Dios. Uno solo. Un solo pueblo. Pero a través de ese pueblo se bendecía toda la humanidad, de acuerdo a la revelación en Génesis, la revelación dada a Abraham. El día de hoy, el Estado de Israel es un Estado político. Y a los estados políticos, como en Puerto Rico y en Cuba y en Venezuela y en Chile, Argentina, Uruguay, en Puerto Rico, hay decisiones del gobierno que uno está de acuerdo, pero hay decisiones que no. Entonces, algunas personas quieren unir el Estado de Israel para justificar las decisiones políticas. Todas están buenas porque son del pueblo de Dios. Oh, no. No. El Estado tiene una responsabilidad y es un Estado político. Yo ahora te llevo a Israel y te recibo en el aeropuerto. Tú me dices, vamos al Knesset, al lugar, ¿verdad? Y entonces, porque deben estar en un culto de oración, deben estar meditando. No, están reunidos los políticos como cualquier parte del mundo. Y hay políticos de derecha, hay políticos de izquierda, hay políticos nobles de las todas ideologías, hay corruptos de todas las ideologías. Uno confundir, decir todo lo que haga Israel y diga Israel está bien porque es el pueblo de Dios, eso es un error metodológico, es un error que no comprende la sociología de las religiones, que no comprende la naturaleza de los estados políticos y que no entiende cómo es que funciona. El Estado de Israel es un Estado que tiene derecho a estar ahí y los grupos palestinos tienen derecho a estar allí y los dos tienen derecho a estar uno al lado del otro por los próximos 50, 100 años, porque es la misma tierra, es la misma región, viven uno al lado del otro. A veces la gente me dice ahí, pero doctor, usted tiene que tener cuidado cuando salga, porque puede encontrarse, pueden estar peleando. Yo le digo, miren, yo camino por Jerusalén muy seguro.
los judíos se encuentran con los palestinos en el mall y se saludan y comen juntos y está esta idea que cuando los ven uno a los otros ahí mismo empiezan a pelear. Eso no es verdad. Hay focos de tensión, como en Gaza. Hay focos de tensión, especialmente en las fronteras. Pero que todos los judíos están peleando con todos los... No, eso no es verdad. ¿Cómo, qué? Ahora se me ocurre también esta pregunta, doctor. Por favor. ¿Cómo influyen en la actualidad, los medios de información con respecto a esa visión? Mira, es que el mundo que nos ha tocado vivir, nosotros tenemos que mirar la información con ojos críticos, porque los políticos han creado sistemas de comunicación en la televisión y en la radio para proteger sus ideologías. Y uno tiene que mirar con criticidad, porque ahora, los últimos años, ha salido un fenómeno que se conoce, primero hay verdad, luego hay mentira, y ahora hay un fenómeno nuevo que se llama la verdad alternativa. Entonces, la verdad alternativa es una mentira, pero disfrazado de la verdad. Disfrazado. Entonces, de pronto uno ve los medios, y te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes que los Yankees de Nueva York de pelota perdieron? Todos los días yo recibo una noticia que dice que van a vender a todos los jugadores, que van a empezar todos, que votaron al manager, que todo. No, estos son noticias creadas, fake news, noticias que no son verdad. Y el deseo, Sí, para el mantener deseo, la audiencia. el deseo del fanatismo. Sí. Entonces, cuando uno estudia el tema de Israel, el pueblo de Israel, uno tiene que estudiar con criticidad, de forma tal que uno pueda evaluar verdades. En el pueblo de Israel hay gente noble, buena, grata, digna. Y entre los palestinos hay gente noble, buena, grata y digna. Muchas de las iglesias están en territorios palestinos. Y entre los judíos hay un crecimiento entre grupos mesiánicos. Se estima que el día de hoy ya pasan de 30,000 judíos que han recibido al Mesías, a Jesús como Mesías. O sea que este asunto polarizante que incentiva la pelea y el conflicto, hay que mirarlo con cautela. Ahora, hay grupos extremistas. Un grupo como Hamas es muy extremista, muy difícil de trabajar con ellos, porque ellos no quieren dialogar, ellos lo que quieren es terminar Israel, pero hay grupos judíos también cerrados también, o sea, esto no es de un lado nada más. Entonces uno tiene que mirar esto con juicio crítico y ver que la solución de dos estados en paz, el único carril que pueden vivir los dos estados allí, pero al mismo tiempo requiere respeto, Claro. y requiere dignidad, y requiere que se respeten los derechos humanos, y requiere que se respeten las fronteras, y requiere que se respeten las personas. Y eso requiere que no solamente palestinos y judíos israelíes entren en conversación, sino que la comunidad internacional apoya el proceso de paz para que se pueda sostener. Ahora, basado en eso, ¿cómo usted ve que precisamente esa comunidad internacional puede ayudar a un mejor entendimiento? Mira, lo primero es que la comunidad internacional tiene que detener este asunto de armar los grupos extremistas. Alguien les vende las armas. Y no es que se las fíe, y no es que no. Alguien le vendió y alguien las pagó. Entonces, yo creo que la comunidad árabe internacional, musulmana internacional, tiene que intervenir para que Gaza pueda vivir en paz, sin la guerra, y el resto de los territorios palestinos para que puedan establecer una nación viable
No, no una nación que cada 3 semanas y cada 6 meses tenga una guerra. Entonces, eso va a requerir que se revisen los procesos de paz y el respeto. Por otro lado, Israel, los líderes de Israel tienen que entender que los territorios palestinos son Palestina y que hay que respetar el derecho de la libre determinación de los palestinos. Y tarde o temprano eso va a pasar. Pero mientras más se posponga, más tensión va a generar y más dificultades van a tener. Por eso es que la comunidad internacional es muy importante en este punto. Es muy doloroso las informaciones que llegan, ¿verdad? De diferentes medios del mundo con respecto a la pérdida de vidas de personas que no tienen nada que ver con Hamas o con como piensa Israel de los palestinos, ¿verdad? Mira, de los 120, no sé, alrededor de 120,000 personas murieron en la guerra de Gaza. De esos 120,000, 60% o más eran niños y ancianos y no combatientes. Si estamos hablando de 70,000 personas. Mucha Entonces, gente. tú te puedes imaginar, Agustín, y las personas que nos escuchan, esos niños de 4 años, de 8 años, de 12 años que vivieron esa guerra, deben estar traumados. Las familias de los judíos que perdieron a sus familiares cuando entraron el 8 de septiembre y algunos los degollaban, otros los mataban así en vivo delante del resto de la familia. Esas personas están traumadas. O sea, la violencia no es el carril del futuro en el Oriente Medio. O sea, es la paz, pero la paz se fundamenta en la justicia. Y de la única manera que puede desarrollarse la justicia es que se respeten los derechos humanos, que se respeten la dignidad de las personas, independientemente de su religión, independientemente de su trasfondo, de su etnia, del lugar donde vienen. Es un ser humano y según la teología cristiana, ese ser humano fue creado por Dios. Y todo lo que Dios hace es bueno y nosotros tenemos que respetar ese ser humano. A mí lo que me preocupa también es la prolongación en el sentido de que muchos de los niños sobrevivientes están marcados por el odio. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, esto puede llevar a una prolongación de las disputas cuando esos niños ya tengan edad adulta, Bueno, ¿me entiendes? la comunidad internacional ha preparado programas no solamente para hacer los edificios, sino para empezar procesos educativos, donde traiga salud mental, donde traiga respeto y donde se hagan currículos educativos que incentiven el diálogo, que incentiven el respeto. Pero acuérdate que los grupos extremistas lo que quieren es currículos que respondan a mi deseo nada más. Y eso uno lo ve en todas partes del mundo, especialmente en el siglo que nos ha tocado vivir. Yo acabo de escribir un artículo sobre la polarización ideológica. Entonces, si no estás conmigo 100%, tampoco no 90%, No, exactamente. 100%, estás en contra mío. O sea que este mundo de polarización está en el camino de la confrontación. A lo que yo digo y estoy enseñando en la universidad y en los diversos foros de que el camino de la polarización ideológica no es el camino de la paz, es el camino de la confrontación. El camino de la paz es el que se fundamenta en la justicia, en el respeto, en la dignidad humana, en el diálogo, en la educación transformadora. Eso es fundamental. Sí, para terminar, Por favor. uno puede seguir un rato aquí, la verdad que a mí me encanta esto, me gusta la historia y de la forma que usted lo está explicando me parece muy clarificante, ¿no? ¿Usted ha escuchado hablar alguna vez de lo que algunos llaman la teología del reemplazo? Sí, sí, ¿Qué es? se da donde personas lo que dicen es que Israel tuvo su rol en la historia y ya no tiene nada que ver en la historia si ahora en la iglesia es el único pueblo de Dios. A lo que yo digo es que no, porque el fundamento histórico de la iglesia está en Jesús de Nazaret y el fundamento histórico de Jesús de Nazaret está en el judaísmo.
Dios tiene espacio y voluntad para la comunidad judía y tiene espacio para la comunidad cristiana. Con la comunidad judía intenta que descubran el Mesías para que se cumpla la voluntad de Dios en el pueblo de Israel, y en el pueblo de cristianos lo que quieren es que ese mensaje del Mesías, la voluntad de Dios, el mensaje del Mesías no reemplaza, sino lo complementa. Y ahí está lo fino que tenemos que dilucidar, de forma tal que hay oportunidad para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento a través del reconocimiento del Mesías que llegue, y hay oportunidad para el pueblo de Dios que llegue a través de Jesús de Nazaret, que llegue a la humanidad. Y ese mensaje de Jesús de Nazaret es un mensaje de respeto. Jesús trabajó con samaritanas, con creyentes judíos, con creyentes de Baal, con diversas tradiciones religiosas, con respeto, pero anunciaba el reino y el reino de Dios y su justicia, pero atendía a la gente con respeto. Cuando Pedro sacó la espada, no, guarda la espada, este no es el momento de estar en guerra, este es el momento de la paz. Pero la paz que se fundamenta en la teoría romana, la paz impuesta, no permanece. La única paz que permanece es la paz que se fundamenta en la justicia, porque la paz que se firma porque alguien venció al otro, cuando se firma la paz, ese mismo día comienzan los preparativos para la próxima guerra. La única paz que funciona es la paz que se fundamenta en la justicia y en la misericordia y en el respeto y en la dignidad humana. Bueno, yo quisiera estar aquí hasta mañana, pero pues, tenemos tiempo medido. Doctor, redondeando la pregunta, volvemos para aquellos que se sintonizaron más tarde. El actual Israel no es el pueblo elegido de Dios, ¿sí o no? Sí y no. Sí, porque hay continuidad histórica. Dentro del Estado de Israel, 73% son judíos. Hay continuidad histórica, pero el Estado actual de Israel es un Estado político como Estados Unidos y como Canadá y como cualquier otra nación que tiene que tomar decisiones. Justificar todas las decisiones del Estado de Israel como parte del pueblo de Dios es ignorar cómo es que funciona la política. La política funciona por conveniencias nacionales. Entonces, uno tiene que tener cautela porque a veces se toman decisiones en las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Claro. Pero ignorar al Estado de Israel porque no se quiere hablar con Israel, pues es un error. Israel tiene derecho a estar ahí, en Israel, en Jerusalén y toda la región donde está, pero también los palestinos tienen derecho a estar ahí y tenemos que respetar eso. Gracias, doctor. Ha sido una conversación muy, muy interesante, muy educativa, incluso hasta formativa, si se quiere, ¿no? Claro. Así es que le agradecemos sobremanera el que usted haya accedido a estar en este diálogo, más que diálogo, esta ilustración de lo que es el tema que nos ha tocado en esta edición especial, ¿no? De Directo al Corazón, a través de Etincor de Patris Publication. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes, recuerden, déjense moldear por el corazón de Cristo.